Ahora sí. Bueno, la idea de hoy es continuar con lo que es guía de lenguaje de máquina, el tema del lenguaje de máquina, con la parte de direccionamiento indexado para el manejo de intervalos de posición continua de memoria. Las clases anteriores estuvimos viendo el uso del registro índice como una especie de descontador donde lo inicializábamos y luego íbamos descontando y en cada iteración realizábamos alguna determinada función o operación hasta llegar a cero y que me daba una condición de fin. Como les decía, era uno de los usos que tenía el registro índice, pero justamente la idea era utilizarlo como para direccionar la memoria, ir incrementándolo o decrementándolo para recorrer posiciones contiguas de memoria y realizar una determinada operación o función. Básicamente lo que vamos a ver hoy van a ser 2 o 3 ejercicios de manejo de intervalos. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta que quieren realizar sobre lo que vimos anteriormente? Nada. Antes que me olvide, ¿alguien tiene dudas o le falta la nota sobre el parcial? Lo podemos ver sobre, si quieren, el final de la clase, si alguien quiere revisar si alguien quiere revisar su examen, ¿sí? Podemos verlo sobre el final de la clase o me pasan de manera por el chat el nombre, así lo vamos buscando, por lo menos vemos qué corrección hay. ¿Se entendió? No sé si alguien tiene preguntas. Bárbaro. Profe, le pregunto, ¿en el último parcial hasta este tema entraría o hay un tema más? El último parcial, ahora tomamos el examen ¿de qué tomamos? Memoria. Memoria. Unidad de control entró. No, unidad de control entra en este. Unidad de control con lenguaje de máquina. Sí, unidad de control y lenguaje de máquina. Sería el próximo parcial y posiblemente Assembler. Vamos a ver cómo llegamos con Assembler. A ver si es una evaluación separada. ¿Vos te acordás cómo quedamos, Claudio? Ahora yo te busco bien en el cronograma, están las evaluaciones. Sí. Yo no sé si el Assembler está junto con este parcial o está separado en otro parcial. Sí, ahí me fijo mientras, Rodrigo. Bueno, pero sí, en principio queda un tema más, que es Assembler. Lo que no estoy seguro, y que está por mirar Claudio, es si está en el mismo parcial que unidad de control y lenguaje. Va en el mismo, sí. Va en el mismo parcial. Ya, porque lo hemos cambiado tantas veces en tantos años, entre 5 y 4 parciales, pero bueno. Como les fuimos adelantando, este año vamos a cambiar lo que es Assembler. Vamos a dejar la arquitectura hardware con microcontroladores, con PIC, y nos vamos a volver a la arquitectura, Intel 8086, un gran anhelo de la cátedra, poder dar una arquitectura real, si bien tiene un montón de más registros que lo que era microcontroladores. Bueno, vamos a tratar de darlo básicamente como para que se entienda la arquitectura y se entienda el concepto del lenguaje ensamblador. Bueno.
Normalmente vos vas a usar registro índice o direccionamiento indexado. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos en unidad de control, el registro índice es un registro direccionable por el programador, que permite que su contenido se sume con el contenido que hay en la zona D del registro de instrucción y eso forme una dirección efectiva, ¿no? O sea, siempre sumábamos el contenido del índice a la zona D y íbamos a buscar ese dato a memoria, por lo general de manera directa. La facilidad que tiene eso es que vos lo podés en una instrucción siguiente incrementar o decrementar, obviamente en una unidad, y cuando se vuelve a sumar con el contenido de la zona D, es como que se desplaza una posición hacia arriba o hacia abajo de donde estaba, ¿no? Entonces, eso en un bucle o en una iteración te permite recorrer posiciones contiguas de memoria para hacer algo, ¿no? Básicamente ese es el uso que le vamos a dar, incluso en la arquitectura futura, esta Assembler, está el registro de índice disponible y lo vamos a ver cómo lo utilizamos de una manera prácticamente igual a la que la vemos acá. ¿Sí? Las únicas operaciones, si ustedes ven, que yo tengo disponible por lo general sobre el registro de índice es asignarle un valor, ¿sí? Que dependiendo del modo de direccionamiento puede ser inmediato o puede ser directo. Por lo general la inicialización es un valor inmediato, ¿sí? Cargarle un valor. Luego incrementarlo o decrementarlo, en este caso, a ver si sigue mi serie de instrucciones, no, hasta acá no me llega mi serie de instrucciones. En este caso solamente tengo disponible la operación de decremento del índice. En otros casos puedo tener incrementar, ¿sí? Y una condición de fin que por lo general es cuando el índice es igual a 0. No puedo realizar otra operación con el índice, no puedo sumarlo con el acumulador, no puedo almacenarlo en memoria, ¿sí? Automáticamente cuando yo hago referencia al índice, ¿sí? Cuando yo haga referencia al índice en el campo correspondiente del índice, si ustedes se acuerdan, nosotros destinábamos un bit o n bits para direccionarlos, de acuerdo a la cantidad de índices disponibles que tenga, ¿sí? Más una codificación especial para no usarlo al registro de índice y seguir utilizando los modos clásicos, ¿no? O los modos convencionales. Les decía que cada vez que yo haga referencia a un índice, es decir, distinto al no direccionar índice, voy a estar usándolo y automáticamente por lo general se va a sumar el contenido que tenga ese índice con el contenido de la zona D. ¿Sí? Ahora igual lo vemos en la práctica. En este caso el ejercicio es muy sencillo, es como para que planteemos la estructura que tiene el programa que utiliza direccionamiento indexado. Que van a ver que siempre es, o siempre lo referenciamos, lo programamos de la misma manera, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que me dice el ejercicio es que tengo que mover los contenidos de las posiciones 3F hasta A2 hasta el intervalo B1, 1, 1, 4. ¿Sí? O sea, tengo que tomar el contenido de la primera posición del primer intervalo, que en este caso sería 3F, y llevarlo a la posición B1. Tomar el contenido de la posición siguiente, que sería 4, 0, y llevarlo a la posición B2.
así sucesivamente hasta llegar a la posición A2 y copiarlo en la posición 114. ¿Ok? No tengo en sí un tratamiento mayor, es decir, en otro ejercicio les puedo decir que recorra el intervalo 3F igual a 2, le sume 5, lo divida por 4 y el resultado lo copie en el segundo intervalo. ¿Sí? O que recorra el intervalo 3F a 2 y copie los contenidos mayores a 25 a la posición. ¿Se entiende? En este caso simplemente tengo que agarrar el contenido y depositarlo en la posición análoga del segundo intervalo, como para que vean. Bien, entonces me voy a ir a mi planilla, lo que sería mi programa sigue siendo el mismo, tengo el enunciado acá, no, esto no es, acá. Bueno, tengo el enunciado, lo único que yo alteré por cuestión de cómo lo teníamos armado, si ustedes ven acá me da el formato de instrucción, código de operación, modo direccionamiento, condición de direccionamiento, después índice y después la zona D. Yo acá lo tengo invertido, tengo índice, modo direccionamiento, ¿sí? Porque ya teníamos así armada la planilla, pero es lo mismo, básicamente. Tengo disponibles dos registros índices, o sea, 2 bits, que me permiten direccionar 3 registros índices. La condición de direccionamiento 0 es inmediato, 1 directo, y el set de instrucciones que tengo disponible ya armado. ¿Ok? Yo lo tengo acá. Bueno, acá me están faltando un bit más. ¿Sí? Sería 00, bueno, me da como un 0. 01. Y sería la codificación 1011, ¿sí? Tengo 2 bits para los registros índice, 1 bit para el modo direccionamiento y de 7 a 16 son 10 bits. 10 bits para la zona de dirección. ¿Okay? No, le voy a dejar no. Le voy a dejar porque necesito una dirección alta de 10 bits acá. La máxima dirección direccionable sería esta, ¿no? 114. Ok. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, voy a sacar esto. Como siempre, tengo el problema de mi diagrama de flujo que aparece gigante. Ok. Vamos a tratar de que funcione esto. Bien, como primera medida, antes de hacer el diagrama de flujo, yo tengo que determinar de qué tamaños es mi intervalo. Si son, por lo general, si voy a copiar desde un intervalo hacia el otro, por lo general deberían ser del mismo tamaño, porque si no, me voy a estar saliendo del extremo del intervalo. ¿Sí? Entonces yo lo que tendría que hacer ¿sí? Es determinar el intervalo de qué tamaño es, intervalo 2, que en el primero de los casos me dice que es desde A2 a 3F. ¿Sí? Entonces, por lo general lo que yo hago, bueno, A2, 3F, hago la resta,
Y el otro intervalo, bueno, 1, 1, 4 a B1. ¿Sí? ¿Qué resultado les da? Hacemos una resta. Dos menos F. 6,2 puede ser. 6, 2. ¿Alguien más si se lo resta? ¿Seguro? Y 1, 1, 4 menos B1. Hello. 2 menos F. Como 2 no puede restarse a 15, se pone a la base, o le pide 1, se pone a la base, 16, 17, 18. 18 menos 15, ¿cuánto te da? 3. ¿Sí? Y este que estaba en A, se resta 1, queda 9, menos 3 me da 6. ¿Dónde está el 6? ¿Ya? 6, 3. ¿Está bien? Y acá hago 4 menos 1 me da 3. ¿Sí? Y 1 menos B no se puede, entonces se pone en la base, que sería 16 más 1, 17, menos B que vale 11, me queda, ¿cómo ponerlo así? 6, 3. ¿Ok? 6, 3. Pero esto lo que tiene es que no está incluyendo el extremo del intervalo, sino esto es la diferencia entre las posiciones. ¿Sí? Entonces, para que te incluya el extremo del intervalo, le tenés que hacer sumarle 1. Sumarle 1. ¿Sí? Lo que te da 6, 4. En los dos intervalos, obviamente. ¿Sí? Es como cuando vos tenés, por ejemplo, si te dicen desde el intervalo, no sé, 3 al intervalo 8. ¿Cuántas posiciones tenés? ¿Sí? Entonces vos haces 8 menos 3, ¿sí? Que en realidad te da, como resultado te da 5, ¿no? Pero si vos haces la cuenta, tenés 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vos contás cuántas posiciones tenés, en realidad tenés 6, porque está contando el intervalo, ¿sí? Tenés 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenés 6 posiciones. Tenés que incluir el intervalo. Entonces, siempre a la diferencia del límite superior menos el límite inferior, le tenés que sumar 1 para que te incluya el extremo. ¿Ok? Entonces acá yo tengo, en resumen,
64 posiciones. No son 64 porque está en hexa, ¿no? 64 posiciones de memoria. Que es lo mismo que decir que voy a tener que repetir la operación que me esté pidiendo el problema estas veces, 64 veces. Entonces, normalmente, esta diferencia de extremo superior menos extremo inferior más 1, o la cantidad de posiciones que vos tenés que recorrer, está asociada a lo que va a contener el registro índice. ¿Sí? Acá el registro índice lo vamos a usar para, de las dos maneras, digamos. Lo vamos a usar como un descontador de la cantidad de veces que yo tengo que repetir la operación, y lo vamos a usar como índice para que apunte a la memoria. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguien no entiende? Bueno, continúo entonces. Entonces, si me voy a mi diagrama de flujo, bien, entonces, por lo general, hacemos una, ¿cómo sería? Una postcondición. Normalmente trabajamos con postcondición. Es decir, al índice lo voy a inicializar con la cantidad de posiciones que voy a tener que iterar. ¿Cómo eran los juegos? Maldito seas. Fantástico. Sería más o menos una cosa así. Al índice lo iniciaría con, como les dije, el valor del intervalo. ¿Sí? Luego hago el tratamiento de lo que tenga que hacer. En este caso tengo que copiarlo hacia el otro lugar. Actualizaría el contenido, o sea, el decremento en 1 al índice, averiguo si es 0, y si no es 0, itero sobre la posición. Más o menos, en líneas generales, todos los ejercicios con indexados. Este sería el
el no, y este sería el sí. ¿Ok? Se entiende básicamente el esquema general. Inicializo, trato la posición, decremento en 1, pregunto si es 0 y salgo. Se lo podría hacer como una postcondición, ¿sí? Pero si ustedes ven, normalmente cuando el índice vale 0 sale. Sí, si yo lo pongo acá abajo, acá arriba, por lo general puede llegar a volver a entrar en el bucle con un valor de 0. Este es el modo clásico con el que nosotros lo hacemos. Ustedes por ahí lo pueden plantear de otra manera de vuelta, les digo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Profe, ahí cuando hace la carga del índice, ¿no tendría que ir el número 0x64? ¿Y este es Ahí está 4? poniendo. Sí, tenés razón, perdona. Sí, para vos tenés razón. ¿Se entiende lo que me dice la compañera? Que yo estoy cargando acá, como está entre paréntesis, estoy cargando el contenido de 6.4, no estoy cargando el literal 6.4. Seguir el número. Tienes razón. Ok. Entonces, ¿el tratamiento en qué consiste? En este caso, en justamente usar en la parte indexada. En este caso, hasta ahí veníamos usándolo como un contador, ¿no? Pero ahora viene la parte de indexado, que vendría a ser cómo yo formo o cómo lo representamos nosotros a esto para que use índice. Recuerden que yo sumaba el contenido del índice con el contenido de la zona D. Y eso formaba una dirección efectiva, ¿no? Que se accede de manera directa. Entonces, lo que voy a cargar en el acumulador va a ser el contenido. Vamos a sacarlo todo. El contenido del índice más la parte de la dirección base que está en la zona D, que es la que no se va a modificar, sino que se va a modificar la del índice, ¿sí? En este caso, como yo únicamente tengo disponible la función de decremento del índice, ¿no? Voy a recorrer el intervalo de manera descendente, es decir, de la última posición, llevando el contenido a la última posición, después decremento el índice, voy a la penúltima posición, es decir, a A1, lo llevo a la posición 113 y así voy bajando, descendente, ¿sí? Porque tengo únicamente disponible el decremento, ¿sí? Entonces, como yo al índice le asigné la diferencia más 1, lo que tengo que cargar como dirección base normalmente coincide con el extremo inferior del intervalo menos 1. En este caso es 3F, sería acá 3E. Entonces, si vos, a ver un segundo. Tres, sí. Vos tenías el 6.4 del índice, más 3B, me voy al extremo superior del intervalo.
que sería A2. ¿Sí? Cuando después actualice el índice y valga 6.3 más la misma dirección base, me voy incrementando el índice. Hasta que llegue al índice valiendo 1, que estaría en la primera posición del intervalo, que es la 3F, y cuando vale 0 ya no entro, cuando vale 0 ya no entro, si no sale, entonces recorrí todo el intervalo. ¿Se entiende? Lo mismo va a pasar con el extremo superior, con el otro intervalo. Ahora bien, de esto, acá, de esta suma sale el A2, ¿no? Tomo el 6,4, que es el contenido del índice, más 3E, esto me resulta A2. Yo lo que quiero es el contenido de esto, porque estoy usando direccionamiento directo. La dirección efectiva se me formó sumando el índice de todo, de acá surge el A2. De eso yo quiero el contenido. ¿Ok? Por eso va entre paréntesis. Eso lo cargo en el acumulador. Y ahora bien, ¿dónde lo voy a guardar? Como el índice es el mismo, vamos a cambiar el sentido de la flecha. Contenido del índice más extremo inferior menos 1 sería B0. B0. Entonces, cuando haga 6,4 más B0, me voy al extremo superior. ¿Ok? Entonces, de la A2 lo paso a la 114. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Alguien no entiende? Profe, para sacarme la duda, el 3E y el B0, ¿usted lo sacó del enunciado del problema? Claro. Depende del extremo, de qué dirección vos querés apuntar. Entre las dos, entre el contenido del índice y esta dirección base, te tienen que hacer referencia al intervalo en el que vos estás, ¿no es cierto? O sea, vos te vas a otro problema, qué sé yo, que trabaja con el intervalo 7,0 a 9,0, vos haces la resta, 9,0 menos 7,0 te da 2,0. 2,0 más 1, eso va al índice. Para acceder a la posición, ¿qué cargo? 6F, que es 1 menos, más el índice. Y ahí te vas a posicionar a la 9,0. Siempre así. ¿Sí? Sí, profe. Este es un ejercicio final que tiene una vuelta de rosca que después lo vamos a ver, porque si vos estás haciendo acá tenés que hacer una posición menos, y qué valor poner. Es decir, no podés poner menos 1 como referencia. ¿Sí? Pero bueno, eso es parte de otra historia. Dicho sea de paso, hace más o menos 5 finales venimos tomando este ejercicio y no lo pueden resolver. O sea, lo resuelven mal, porque se apuran y no ven los números, no ven la cantidad de bits que vos tenés disponible y hacen mal. Bien, vuelvo a mi ejercicio. Bueno, en principio eso estaría. No me voy a poner a pelear con las líneas estas. Ustedes me entienden que este flujo va así.
Cuando no, acá cuando resto, bueno, valía 6,4, no vuelve, ingresa al mismo 3E más 6,3 vale ahora, y va a la posición A1. Y B0 más 6,3 va a la posición 1,1,3. ¿Sí? Y básicamente ahí termina. Bueno, acá me quedó otro fin muerto, ¿sí? De vuelta. Bueno. No. Yo la verdad que... Y acá tenemos mi fantástico diagrama que mide 2 millones de metros. Ok, entonces tendríamos que llevar esto al programa. ¿Mm? Entonces, acá voy a tener direcciones de 3 bits. Bueno, están 0, 1, B. Obviamente tengo que fijarme que 0, 1B, que no pise ningún dato. Arrancaría con una instrucción de cargar índice, que es el código de operación 0011, ¿sí? 0011. En este caso voy a usar un índice, voy a usar el índice 1, ¿sí? ¿Cómo lo voy a cargar? ¿De dónde sale este valor? Lo que tuvimos, lo que me corrigió la compañera, que yo lo había puesto directo y en realidad es inmediato. Inmediato es 0 y el valor que voy a cargar, que en este caso es el 4 en hexa. ¿Sí? Y X recibe 6,4. La segunda instrucción ya es el direccionamiento, es decir, esta instrucción, ¿cuál sería? ¿De qué es esta instrucción? ¿A qué instrucción corresponde? ¿Aló? Cargar el acumulador. Cargar acumulador. ¿Sí? Tiene la instrucción 2. Cargo el acumulador. Voy a usar el registro de índice. Sí, voy a utilizarlo. El registro de índice 1. ¿Cómo va a ser el direccionamiento? Cuando yo forme la dirección A2, que resultó de sumar estos dos, eso está entre paréntesis de manera directa. Entonces, con direccionamiento directo. Y acá pongo la dirección base, que es la 3E. Automáticamente, como le decía hoy, cuando hago referencia del índice, automáticamente se suma con la dirección base. Entonces acá el acumulador recibe el contenido del índice más 3E. Y la próxima instrucción es un almacenamiento. No. La 4, almacenamiento. Uso índice, sí, uso índice. Siempre por lo general almacenamiento directo. Y la dirección base es B0. Entonces el acumulador
envía a índice más B0. Actualizo el valor, que debería ser decrementar índice, que es la 7, que el índice de decremento, el único que estoy trabajando. ¿Hay acceso a memoria? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay un No. acceso a memoria? No hay acceso a memoria porque el índice trabaja como un contador, entonces acá no me importa lo que haya, acá no me importa lo que haya. Esto le voy a poner de índice, ¿entienden cómo es? Y por último venía abajo el salto, ¿de acuerdo? La pregunta, si el índice es 0, en este caso es el código 5, uso índice, ¿hay acceso a memoria? No. ¿Qué movimiento debería? No, profe. No hay acceso a memoria porque se evalúa el resultado del índice y de acuerdo a eso se incrementa en 1 el contador de programa o se carga con el valor que figura acá en la zona D. Acá sería salta si se cumple la condición. Todavía no sé a dónde se voy a saltar si se cumple. Salto con si índice es 0. Si no se cumple la condición, por el no, ejecuta la línea de abajo. Y en la línea de abajo, yo debería volver a mi rutina, volver acá con el no, volver acá arriba. Eso lo hago con un salto incondicional, que es el 6. Salto incondicional. No hay acceso a memoria, directamente se modifica el valor del contador de programa. ¿Y a dónde debería saltar? A donde cargo el índice. Es decir, acá que carga el índice de acá, entonces salto a la dirección 1. En realidad acá todas las direcciones deberían ser de 10 bits. Pero, sí. Si me la saca. Porque estamos trabajando con 10 bits, ¿no? Este sería el salto incondicional. Y la última instrucción sería la de fin acá. Que acá creo que me quedó todo desfasado, me parece, sí. El fin arranca en 1. No me importa, no me importa, no me importa. Este es el fin. Y por último, este debería saltar al fin, que en realidad está en la dirección 0, 2, 2, 1. ¿Sí? Como número. Ahí está. 0, 2, 1, que vendría a saltar a donde termina cuando llegue a 0. Ok. Y ya está. Lo que quiero que rescaten es estructura básica de un programa recorriendo el intervalo de manera descendente. ¿Ok? Después, cómo se hace el tratamiento, cómo se carga o se referencia, y por último, cómo se relaciona con el lenguaje de máquina. ¿Sí?
¿Preguntas o dudas? Nada, tan fácil. Profe, Si yo no tengo tenés una... disponible la, instrucción de incremento y querés, después vamos a ver algunos ejercicios que tenés que recorrerlo ascendente, porque como está planteado el problema hay que recorrerlo ascendente, pero bueno, acá no te lo pide porque el tratamiento es lo mismo que copies del primero al primero, del segundo al segundo, del último al último, o copiar del último al último, del penúltimo al penúltimo, hasta llegar al primero, ¿sí? No importa cómo hagas el tratamiento del intervalo, acá es lo mismo. Pero si vos, como te decía, querés recorrerlo ascendente al intervalo, obviamente vas a tener que tener el incremento porque tenés que ir hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a modificar a este. Otra vez me vengo a pelear con esto. ¿Sí? Básicamente lo que se hace es, se separa la función del índice. O sea, el índice acá, como dijimos, estaba haciendo las dos cosas. Contador o descontador de iteraciones y apuntador o índice de direcciones. Entonces, de esta otra manera lo tenés que separar. Va a haber un índice que va a descontarse, o sea, va a trabajar como descontador, y va a haber otro índice que va a trabajar como apuntador o índice. ¿Sí? Entonces, suponte eh, el índice 1 va a ser el que va a descontar, el que va a decirte la cantidad de iteraciones. ¿Ok? El índice 1 lo carga con 6,4, lo incrementas en 1, preguntas si es 0 y si no iterás. Y hasta que sea 0 y termine. Fantástico. Normalmente a los otros índices, suponte, estoy escribiendo con minúscula, al índice 2 lo voy a cargar con 0. Bueno. Y acá, como está inicializado en 0, el índice 2, pongo el extremo del intervalo porque está liberado de la otra referencia al otro índice. Sería, pongo el extremo posta del intervalo, donde empieza el intervalo, que es 3F, y este otro es B1. ¿Sí? Porque la primera vez hago 3F más 0, me carga 3F acá, y el índice 2 hago acá lo mismo con B1, ¿no? Y además, ¿qué tengo que hacer con el índice acá? Incrementarlo. ¿Ok? Como este índice 2 está libre de llegar a 0, o sea, nunca va a llegar a 0 porque lo estoy incrementando, ¿sí? No me figura como una condición, entonces acá yo tranquilamente puedo hacer referencia. Y ahí estoy recorriendo el índice de manera ascendente. Obviamente estoy consumiendo un índice más, porque lo estoy separando de la función. O sea, si vos tenés la arquitectura disponible, esto es, tenés varios índices, tenés las instrucciones correspondientes, puedes hacer lo que quieras. Si no, tenés que arreglártela con lo que tenés. ¿Ok? Bueno, vamos
Bueno, le dejo este para que ustedes lo voy a volver nomás porque así me queda. Porque van a ver el programa y van a ver esto que es distinto y van a decir, este profesor está haciendo cualquiera. Vamos a con el 1. Ahí está. Como estábamos hoy. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, y el dibujo otra vez. Bueno. Claudio, no sé si está por ahí. ¿Tenemos para plantear uno? Sí. Hola. Sí, ¿vos vas a trabajar con alguno de estos así ascendente? ¿O también lo querés invertir? No, estaba por desarrollar el 8. ¿Cuál es el 8? El 8 medio complicadito, no sé si lo encaramos ya o si no hago alguno de los complementarios. Tiene muchas cosas el 8. Por la dirección. Sí, sí, tiene el múltiplo de Capaz que. 4 y tiene. Bueno, sí, pero eso no es tanto. Más que nada, yo creo que el problema está con la dirección, ¿no? Sí, o sea, por Porque un acá. lado la cuestión de cómo accedes a 7FF en adelante. Sí. Y Bueno, después, planteamos. ¿eh? Planteamos, sí. Tiempo y vemos. Tenés que poner como host. Ah, tengo que pasar. Sí, no. A ver, Ya está pará, activado. déjame, voy a probar. A ver, para. Dame un segundito. No te. Sí puedo, mira. ¿Están viendo ahí, Eso es. chicos? Sí, sí, se ve bien. Ok. Sí, profe, se ve. Bueno, buenísimo. Buenísimo. No sé. Ah, bien. El ejercicio 8 de la guía plantea el tema, o sea, recorrer, hay un intervalo inicial, ¿no? Lo vemos ya acá. Un intervalo inicial donde que tienen que recorrer, ¿sí? Y copiar a un segundo intervalo todos los números, ¿sí? O todos los contenidos, ¿no? Que sean múltiplos de 4, que cumplan esa condición, ¿no? En caso contrario, dice poner a 0, ¿no? La posición inicial. Ok. Y les plantea ya un set de instrucciones, una arquitectura, ¿no? El registro de instrucción y el set de instrucciones para resolverlo, digamos, ¿no? Y les plantea una arquitectura que tiene código de operación, ¿no? Tiene condición de direccionamiento, accesorio, indexado, usa base también, ¿sí? Y una zona D, ¿sí? Bueno, después la serie de instrucciones. Bueno, hay una serie de cuestiones que tenemos que resolver, ¿no? Decidir cómo hacer. ¿Cómo podemos determinar que un número... Bueno, ahí ya lo comentó Rodrigo, ¿no?
para determinar si un número es múltiplo de otro, ¿sí? Una forma de hacerlo es haciendo, o sea, cuando en forma general, una forma de hacerlo es ver si lo voy restando, ¿sí? Y cuando llegue, cuando el valor final, o digamos, cuando al valor final llega a cero, digamos. O sea, hacer como la división y que la parte, el resto me dé cero, ¿no? Y eso logro haciendo resta, qué sé yo, un poco lo que creo que habíamos visto. No, la división, sí, la clase pasada creo que habíamos visto la división. Entonces haces y que el resto te quede cero. Es en forma general. Pero en caso particular, como acá nos pide múltiplo de 4, ¿sí? Eso es, el 4 es una potencia de 2, ¿sí? Y para formar el 4, ¿sí? Para formar el 4 es esto en binario, ¿no? Y van a ver que todos los múltiplos de 4, o sea, si yo a este valor le sumo 4 y sigo, ¿no? Todos van a tener ceros en las dos primeras posiciones, ¿sí? Eso también se cumple para otros valores que son potencia de 2. Por ejemplo, para el 8 van a ver que las tres primeras posiciones, si quiero determinar si un número es múltiplo de 8, veo que en las tres primeras posiciones es 0, ¿sí? Porque a esto yo le sumo 8 y obviamente la primera parte, como siempre es 0, sumarle 8 va a seguir en 0 los primeros 3 bits y así sucesivamente. Lo mismo ocurre para 16 y demás. Esa es la particularidad que tiene el tema de los números que son potencia de 2, digamos, cuando queremos determinar si es múltiplo. Si no es potencia de 2, bueno, tienen que resolverlo de otra forma, y una forma es haciendo las restas y ver si terminan con un resultado final igual a 0. La otra cuestión que tienen que resolver, que hay que encarar acá, es, si se fijan en la zona D, ¿sí? La zona D, ¿cuántos bits tiene? Ya está escrito ahí, digamos, pero bueno. La zona D tiene solamente 10 bits, ¿sí? Solamente 10 bits. Y como habían visto en el ejercicio anterior, ¿sí? Utilizábamos la zona D como valor como posición, cargando una posición inicial, que en ese caso era 3e, ¿no? Más el valor de un índice, ¿sí? Para hacer el barrido de todo el rango, digamos, ¿no? De posiciones. El tema es cómo llego acá, ¿sí? Cómo llego acá a la posición 7FF con esta arquitectura. ¿Sí? Porque ¿qué valor le cargo a la zona D y qué valor le doy al índice? ¿Sí? ¿Con la base podría ser? Con la base. Ajá. Bien. Ese es un camino. Ok. ¿Y qué valor le tengo que cargar al registro base? ¿Cómo funciona el base y qué valor le tendría que cargar en este caso? Al base se le podría cargar 7FE Ah, y el desplazamiento lo haces con el índice. O sea, está haces bien. base más índice. Está bien. ¿Y cómo cargo en el base el valor 7FE? ¿Alguna idea? ¿Alguien más? Sí.
Simples. ¿Cómo cargo un valor en el base? Acá tengo, a ver, vamos a repasar las instrucciones. Acá tengo para cargar índices. ¿Se acuerdan que podíamos cargar un índice desde la memoria o desde direccionamiento inmediato? El base funciona igual, digamos. También podemos cargar desde memoria o desde un direccionamiento inmediato. Entonces, ¿cómo cargamos el valor Y 7? pasa que en el inmediato vos tenés 10 bits nomás. Ajá. Entonces, O sea, no podés meter un 7 con 2 bits. ¿cómo hacemos? A ver, ¿qué tenemos que hacer primero para nuestro programa acá? Sacar el número de desplazamientos. Sacar el rango, la longitud del intervalo, ¿sí? ¿Cuánto es? Sí. F. F. F más 1 capaz. Sí. ¿F más 1 o F? ¿Mm? ¿Dónde está mi puntero? F más 1 porque tiene que incluir el 0, digamos. Va de 0 a F y tiene que incluir el 0, entonces F menos 0 me da F más 1, 1, 0. Está bien. Sí. Entonces, rango es 0x10, ¿no? Es F más 1. Longitud del intervalo es 1, 0. Hexadecimal. Entonces, ¿dónde cargamos eso? En el índice. En el índice. Y X toma 0x10. Tengo un solo índice, así que no tengo mucho para elegir, ¿no? Después, ¿qué sigue? Y habría que cargar el base, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué opciones tenemos para cargar el base? O sea, habíamos dicho por direccionamiento inmediato o por acceso desde la memoria, desde una posición de memoria. ¿Sí? Entonces, ¿y qué otras cosas tiene la arquitectura? Tiene obviamente condición de direccionamiento, indexado, base y tiene accesorios. Entonces, y el rango de posiciones con las que tenemos que trabajar, el rango donde están los datos y donde van a destino, digamos, de los datos, van a ser de 0 a F y de 7FF a 8E, 80E. Entonces, ¿por qué no generar ese valor en la memoria y cargarlo desde la memoria? El valor que necesitamos. Necesitamos generar el valor, cargar el base con el valor, perdón,
con el valor 0x7fe, ¿no? Habíamos dicho. O ff, de alguna forma. Igual, de todas formas, es un número alto. ¿Cómo generamos ese valor? Lo podemos cargar por direccionamiento inmediato, como está escrito ahí. Pero como la zona D no permite tantos bits, entonces lo tengo que generar de otra forma. La otra forma es traerlo desde la memoria, pero ¿cómo yo me aseguro de que una posición de memoria tenga ese valor? Tendría que cargarlo. ¿Y cómo lo puedo cargar? Haciendo alguna operación en la ALU con los accesorios y después ese valor almacenar en una posición de memoria. Claro. O sea, yo lo que tengo que hacer es generar, como que manualmente generar ese valor, mandar a la memoria y después de la memoria traerlo. Entonces, no necesariamente con los accesorios. O sea, sí, si bien tengo un accesorio disponible, también podría trabajar con el acumulador, porque hasta ese momento no lo estoy usando. Entonces, ¿cómo genero el valor? El valor 7FF o 7FE, digamos, tiene la misma cantidad de bits, para mandarlo a memoria. Para después mandarlo a memoria. Podría ser sumando 3FF más 300 más 100. ¿Cuál es el valor máximo? A ver, sí, tiene que ver con eso. El máximo sería 3 ¿Cuál es el valor FF. máximo que permite la zona D? El primer nivel en 1, el segundo nivel en 1 y el tercer y los dos últimos bits en 1. O sea, eso me forma un 3FE. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ubican? O sea, hasta acá yo tengo 10 bits, que es lo máximo que... ¿sí? Con 10 bits todo en 1, el valor es 3FF. 3FF. ¿Sí? Si a ese valor yo le sumo otra vez 3FF, ¿cuánto me da? Acá con la ayuda de nuestro amigo Google, 0x3ff más 0x3ff, ¿cuánto me da? Estamos cerca. 7fe. ¿Está? Y después, entonces con estas dos, esa carga inicial, más sumándole el mismo valor, yo tengo la posición 7fe, que es la inmediata anterior al intervalo, al inicio del intervalo que destino. Después, ¿qué hago? Chicos, hola. Podría poner en el índice un 1. ¿Qué hago con eso? En el índice un 1. En el índice para ir desplazándome. Y cargo el número de desplazamientos en un auxiliar, porque tengo salto condicional si el AC es igual a 0. Entonces, el auxiliar me va a servir
para controlar el número de desplazamientos del primer intervalo. Y el índice me va a servir para irme desplazando en el intervalo de arriba hacia abajo. Porque no todos van a ser múltiplos de 4. Entonces, el segundo intervalo lo tengo que cargar de arriba hacia abajo. ¿Y si recorro los dos de abajo hacia arriba, no puedo? Sí, puede ser, pero no sé, como que la memoria va a quedar con un intervalo vacío arriba. ¿Por qué? Y porque vos vas a estar cargando desde la posición. Ahí te digo. Desde la posición 80E, ahí vas a empezar a cargar los múltiplos de 4. No, yo Ento- digo empezar a moverme desde abajo hacia arriba, en los dos índices, en los dos intervalos. Porque 8E. 8E es la última posición. 80E. Claro. Sí, también se podría. Entonces, ¿qué valor necesito en el base para moverme de abajo hacia arriba? Entonces, chicos, hay poca participación. Me parece que ¿cómo yo llego a la posición? ¿Cómo yo direcciono con el base? ¿Todos se ubican cómo se direcciona con el base? Si yo quiero acceder a una posición de memoria utilizando el base, ¿cómo se forma la instrucción? ¿Cómo se forma la dirección? O sea, la dirección efectiva. ¿Cómo la formo? Yo tengo la zona D, ¿sí? Más el base. La zona D siempre interviene. ¿Se acuerdan la mini ALU esa que está justo arriba del registro de instrucción? Esa mini ALU le puede llegar. Siempre le llega la zona D, eventualmente puede llegar el B y eventualmente también le puede llegar el índice, ¿sí? Entonces, yo puedo llegar a tener una combinación de las tres cosas, la zona D, el base y el índice. Entonces, ¿cómo llego a la dirección 0x7ff? ¿Cómo logro ese valor final con las tres cosas? ¿Eh? Y si almacenamos el número ese que pusimos en el acumulador en una posición de memoria y después cargamos con esa posición de memoria el base, ya estaríamos ahí. O sea, la instrucción va a ser base más zona D, que sería 0. O Claro, 1 una en este forma de caso. generarlo es poner 0x0 en la zona D, en el base poner 0x7e y que el índice tenga, perdón, FF, ¿no? 7, 0, 7FF y el índice también tenga 0x00. Yo sumo estas tres cosas, me da esto. Y cuando yo no uso el base, ¿cómo llego a la posición 0 del primer intervalo? No uso el base, o sea, esto para la zona, para el 7FE,
pero para la posición 0x00, pongo 0x0, 0 en la zona D y utilizo el 0x 0 en el índice y ya formo la dirección 0. Cuando incremento el índice, me muevo a la posición 1 y por este lado, si el índice vale 1, me muevo a la posición siguiente, digamos, a la FE, la 800. ¿Se entiende? Sí, pero Entonces, lo que me falta es terminar de formar el número, porque hasta acá yo tengo, si yo sumo estas dos cosas, ¿no? Cargo esto, le sumo el mismo valor, esto me daba el valor 7FE. Entonces me falta una acá, tengo que sumarle una vez más. Un número más, incrementar en uno más. 0,1. Entonces con eso yo formo el resultado, digamos. Hasta acá yo tengo. Pero, profe, si Sí, vas a diga. recorrer de abajo para arriba, ¿no tendrías que dejarlo en la posición anterior, cosa de sumarle el número de desplazamientos, que era 0x10? Claro, pero tenemos el auxiliar. Ah, bueno. Creo que por ese lado yo había entendido que vos planteabas hacerlo. Sí, se podía hacer de las dos formas. O sea, tenemos el auxiliar y tenemos el índice. El índice, nosotros sabemos que el índice puede ser usado para direccionar o para contar. El auxiliar no puede ser utilizado para direccionar. ¿Sí? El auxiliar es un registro de la ALU y no funciona como para direccionar. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo que sí podemos usar el auxiliar para contar. Entonces, ¿qué valor le cargamos entonces? ¿Qué valor le tenemos esto del el yes le tenemos que cargar en realidad al auxiliar? ¿Sí? Que es la cantidad total de posiciones. Y al índice, ¿qué le cargamos? 0, para que al principio sume 7ff más 0. Claro, el índice le tengo que poner con 0. ¿Sí? 0x00. Pongo así las instrucciones, ¿no? Para que no. ¿Ok? Entonces, en este momento tenemos la cantidad total el rango del intervalo lo tenemos en el accesorio, el índice está apuntando a la posición 0 y en el acumulador tenemos el valor, la dirección final. ¿Y qué tendríamos que hacer esto? Mandar, por ejemplo, a la 0x10, ¿sí? Que es la inmediata posterior a la F, mandamos el acumulador. Y después, ¿qué sigue? ¿Qué queremos hacer con ese valor? Cargar en base. Cargar en el base. Entonces 0x10, ¿sí? El contenido, ¿no? Bien, en ese momento estamos en condiciones recién estamos en condiciones de empezar a recorrer nuestro intervalo, ¿sí? Esto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué sigue ahora? Preguntamos si el accesorio es igual a 0 o no. Capaz tendríamos que ir a buscar primero el valor del base. El valor de la posición 0x
7FF para preguntar si es múltiplo de 4. No, al revés es. Hay que evaluar el primer intervalo y copiar al segundo intervalo los que son múltiplos. O poner a 0. Ah, sí, perdón. Al revés, sí. Entonces, en el acumulador mandamos ¿qué mandamos? 0x0, que es la zona D, más el índice, y eso nomás. El índice está en 0. Sí, el contenido del índice. El contenido del índice. Profe, la zona D no es 0x10. ¿Por qué? No, pero pregunta nomás. No, pero ¿por qué pensás que debería ser eso? Porque es lo que dice en el registro, no es el registro, sino donde nos dan los datos, ¿o no? A ver, el rango de origen va desde 0 hasta F. Y el rango destino es 7FF a 8F, a 80E. Nosotros tenemos que direccionar desde la posición 0 de la memoria hasta la dirección F. Entonces, en la zona D, ¿cómo logro la dirección efectiva 0, 0? Habíamos dicho acá que sumamos 0 de la zona D más el valor del índice. El índice va a variar de 0 hasta 10, digamos, va a ir incrementando. ¿Sí? Entonces, Sí, 0, profe. 0 tendría que ir. 0 más el índice. Entonces, y hay como que tengo que ahora tengo el dato en el acumulador, y ahora cómo verifico si el dato es múltiplo de 4. ¿Se podría hacer con un SOR? Una XOR, sí. ¿SOR de qué con qué? Del contenido con 3. 0x03 AC más Claro. XOR 03. ¿Y eso qué me da? Ahí pregunto por acumulador. ¿Qué puede dar eso? Y eso debería dar 0, porque, por ejemplo, si es un 4, entonces va a tener 1, 0, 0, XOR 0, 1, 1. Ah, no, tendría que ser 1. Si acumulador es 1. ¿Qué operación yo le puedo aplicar a estos valores para determinar de que hay dos ceros en las primeros 2 bits? ¿Lo puedo hacer con el XOR? ¿Y cómo sería? A ver, si yo tengo, por ejemplo, no sé, el 12. Vamos al 12, ¿no? El 12. Hago XOR, como decía la compañera, 0011. Pongo acá la comilla para que me quede así. Eso me da... A ser alineada a la derecha. Sí.
Eso me da de resultado 1, 1, 1, 1. Es distinto de 0. Yo tengo algo, dice acá, dice es menor a 0 o igual a 0. Para preguntar, para verificar, digamos. Y si lo hago con... ¿Qué otra opción tengo? Hacer con 1, 1, 0, 0. O todo con 0. Si hago XOR de eso con esto. Acá puede hacer 0, 0. ¿Esto qué me da? 0, así. Me da el mismo número, digamos. ¿Lo puedo hacer con un XOR? Por ahí está mal planteado el enunciado. No, me parece que no. ¿No? Porque si haces, por ejemplo, todo con 1, ponele, y después le podrías restar un 3 para saber si es 3 el resultado, en otro caso no va a funcionar. En un caso distinto que no sea el 2 en particular no va a funcionar. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? ¿Se podrían hacer restas sucesivas? Sí. Sí, no, la resta siempre está, digamos, la resta siempre está, pero habíamos dicho de que tienen la particularidad de que los dos últimos bits están en ceros. ¿Cómo verifico de que los dos últimos bits están en ceros en un número? Si hago AND, o por ejemplo este número, ¿no? Si hace AND, profe, queda todo 0. ¿AND con qué? O sea, yo tengo, pero vamos con otro, con el 36, ese es 1, 0, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Este también es otro que cumple. Entonces hago AND con qué. Aplico AND de qué con qué. No sé quién habló ahí. No sé. Yo. Si usted hace AND con 0, le da 0 el resultado, pero no sé cómo hacerlo para que no dé 0. Claro, AND con 0 siempre va a dar 0. El problema es que lo que nosotros tenemos que hacer es verificar si hay algún 1 en esta zona sin importar el resto. El resto puede haber combinaciones de 1 y 0, todo lo que se quiera. Pero tenemos que verificar de que específicamente haya dos ceros en esta zona, en los dos últimos bits, digamos. Los dos primeros bits serían, ¿no? de la derecha. Sería el AND con un 3, pero no tenés eso en el set de instrucciones. No Bueno, tenés lo AND. podemos modificar por ahora y después se nos ocurre otra cosa y ahí podemos. Entonces, si hacemos AND con este valor, o sea, esto es 0x, ¿no? Sería así, n y 1, 1 al final, que es el 0x, 0x03, ¿sí? ¿Ah? Entonces, por el momento vamos a modificar esto por una AND, ¿sí? ¿Está? Para que podamos seguir y avanzar porque estaba lo otro. Entonces, hacemos AND
con 3. Y ahí preguntamos si el acumulador es 0. Si el acumulador es 0, ¿qué significa? Es múltiplo. Y tengo que pasar al segundo intervalo. Pasar el valor al segundo intervalo. Claro. Y si no, ¿qué tengo que hacer con el segundo intervalo? Si no, con el segundo intervalo no hago nada e incremento nomás el... ¿Qué dice el enunciado? Dice, copia al intervalo, copia al intervalo tanto los contenidos que son múltiplo de 4, en caso contrario poner a 0 el contenido de la dirección del segundo intervalo. Sí, entonces por el no sería, cargo un 0 y al final para los dos incremento el índice y decremento el auxiliar. Esto es sí. Y esto es no. Entonces, por sí, ¿qué hago? Esto hacemos flechita. Tengo el Voy a valor. tener que cargar de Tengo que nuevo. cargar nuevamente, ¿no? Esto. Tengo que hacer otra vez esta instrucción. ¿Sí? Y por el no tengo que poner cargar un 0. ¿Sí? Mandar un 0 al acumulador. Porque en ambos casos yo tengo que mandar el valor a la posición de memoria del segundo intervalo. Sí. ¿De acuerdo? Ahora esto no me deja... Ahí está. Entonces, este... Y esto, en ambos casos, se va al... ¿Esto tiene zoom? Ah, sí, tiene zoom. Esto zoom, 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 zoom. Ahí está. Ok, entonces acá lo que tengo que hacer es almacenar el acumulador, en la posición 0x0, habíamos dicho, ¿no? Más el base, más el contenido del base, ¿no? Más el contenido del índice. Así. A eso mando lo que tiene el acumulador. Después, ¿qué hago? Y X toma el contenido del índice más 1. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Y tengo que restarle 1 al auxiliar. Restarle 1 al auxiliar. Ok. Al revés. La auxiliar, entonces, auxiliar toma el contenido de auxiliar menos
Menos 1. Y después, Queda preguntar si el auxiliar es igual a 0. Si no, vuelve a la carga del accesorio con 0 más ix. ¿Mm? Si el auxiliar no es 0, vuelve a la instrucción que dice carga del acumulador con 0 más ix. Después de cargar el base, digamos. Claro, acá tenemos que volver a... Después de cargar el base. acá. Esto es por... Ah, no, esto es por no. Este es por el no. Vamos con el no por la izquierda. Y el sí termina. Sí. Fin. ¿Está? ¿Se entiende más o menos? O sea, estoy usando... en definitiva estoy usando... Esto me queda la fecha, pero... Estoy usando el... control. Ahí se me toma. No. Ahí sí. Esto no era tan engorroso. La parte de abajo quedó fuera de la parte con cuadrícula. Sí. Acá me deja mover esto. De última, profe, si puede sacarle captura de pantalla y suba, pégale, si se puede. Sí, en realidad lo que estaba por hacer es separar esto en como dos columnas. Como que se me terminó el pizarrón, digamos. Esto, estamos de acuerdo de que es esto. A ver si ahí me toma. O sea, esto sigue, ¿no? Esto sigue acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Vengo acá directamente. Pero definitivamente tengo que buscar algo para hacer diagrama de flujo. Ok, a ver. Bien, ahí se ve. Ok, entonces, hacemos todo el proceso inicial para generar la dirección 7FF, ¿sí? Estamos utilizando un accesorio como contador para saber en qué momento detenernos con el recorrido. El índice inicializo con 0 porque voy a hacer, porque estamos haciendo el recorrido de abajo hacia arriba en los dos intervalos, ¿sí? En el primer intervalo no necesito usar el base porque son direcciones bajas de memoria, entonces es suficiente con usar la dirección 0, el valor 0 en la zona D más el índice que está en 0, entonces avanzo desde la primera posición en adelante. Y a medida que voy incrementando el índice,
voy avanzando en esa posición. En cambio, en el segundo intervalo necesito utilizar además el base, ¿sí? Que también tiene la dirección de la primera posición del segundo intervalo. Entonces yo sumo 0, ¿sí? 0 más el valor del base, que inicialmente siempre se mantiene constante, ¿no? 7FF, ¿sí? Más el índice, que es el que va a ir variando en las distintas iteraciones, digamos, del programa. Y mi punto de control va a ser, o sea, mi punto de tensión va a ser cuando el accesorio llega a 0, ¿sí? Porque yo voy incrementando el accesorio. Acá hay instrucciones para restar al acumulador, que sería como restar al accesorio. Le resto el valor 1 por direccionamiento inmediato. Y con eso logro recorrer todo el intervalo, todos los dos intervalos, de principio a fin, ¿sí? Y en esta parte hago el control utilizando una AND, que es lo único que variamos del set de instrucciones. Lo único que variamos es la XOR por una AND para poder hacer la operación de comparación ahí, hacer la máscara, digamos, con eso. Entonces, cuando ese resultado es igual a 0, significa que es un múltiplo de 4, entonces tengo que volver a cargar el valor de origen, ¿sí? Para mandarlo al segundo intervalo. Si no es múltiplo de 4, entonces tengo que cargar un valor 0 en el acumulador y eso es lo que mando al segundo intervalo. O sea, pongo a 0 la posición del segundo intervalo con ese valor del acumulador. Y después avanzo en el índice para que la siguiente vez yo acceda a la posición 0,1 acá y 800 acá, ¿sí? Que es la primera que sigue. Y decremento el accesorio y chequeo si el accesorio cuando llega a 0 termina, ¿sí? ¿Alguna pregunta acá? Sí. Entonces, queda para ustedes, porque ya es casi hora, digamos, queda para ustedes hacer el programa. Si lo quieren hacer y lo quieren subir o algo, tienen algún problema, o lo podemos revisar al principio de la clase que viene, digamos, ¿sí? Tengan en cuenta acá que, ¿sí? Quiero compartir ese Excel, cosa que completamos ahí y la próxima clase revisa ahí. Podemos en todo caso subir esto, sí, en el campus. Dale. ¿Cómo es? Esto era el ejercicio 8, entonces. Está entonces una serie de cosas a tener en cuenta acá para de lo que estuvimos viendo, de direccionamiento en zonas altas cuando necesitamos usar el base, el recorrido de abajo hacia arriba del intervalo, logrando que el índice funcione exclusivamente como índice, ¿no? Y no como contador. Y el tema de cuando queremos aplicar una máscara para el tema de validar de que un número tenga ciertos bits en ciertas posiciones. Y eso también es válido para otros valores. Por ejemplo, en el complementario en los complementarios estuve viendo hay uno. Acá fíjense que tiene 0 en los 3 primeros bits, ¿sí? Después el segundo de los intervalos tiene este patrón, ¿sí? Este patrón tiene que identificar este patrón. Eso también se realiza, digamos, se logra haciendo operaciones lógicas, ¿no? Del valor de la memoria con una máscara determinada, digamos, ¿sí? Siempre cuando tienen esos chequeos se utiliza alguna máscara con operaciones lógicas, ¿sí? Y bueno,
si no hay más preguntas, ahora entonces vamos a publicar el Excel ese, ¿sí? Con este ejercicio, entonces pueden avanzar de ahí. Rodrigo, no sé si estás ahí, algún comentario adicional, algo que se nos haya pasado acá, por ahí. Bueno, estamos entonces, chicos. Si no hay más, quedamos acá hoy. Nos vemos, profe. Dale.